¿Qué tal, mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video y no voy a hablar mucho, de inmediato vamos a comenzar. Se acabó el amor, gente. Handel Shelly Hakan Sabansi borra sus historias en Instagram. Yo los voy a poner en contexto de todo esto. Amigos, lo que se veía venir finalmente pasó. Handel Shelly Hakan Sabansi, la pareja dorada de la farándula turca, han puesto punto final a su romance. Durante meses desmintieron rumores de separación, se mostraban sonrientes, viajaban por el mundo como si nada, pero ahora los hechos son más claros que nunca. Handel eliminó todas las publicaciones junto a Handel. No, ¿qué dije? Perdón, gente, me concentré mucho. Handel eliminó todas las publicaciones junto a Hakan en Instagram y como si no quisiera quedarse atrás, Hakan hizo lo mismo, un verdadero delete o delete match, así se dice en inglés. Ya ustedes saben, la periodista Birsen Altuntash no tardó en confirmarlo. Sí, señores, la pareja terminó oficialmente. Esta vez no son rumores, es realidad. Pero esperen, mi gente, que la historia no termina aquí. No. Porque en esta historia los protagonistas nunca están solos. Tras la separación, los reflectores se posaron en dos personajes secundarios, vamos a decir, que parecían esperar su turno. Y la primera es Arzu Sabansi, la mamá de Hakan, quien desde el inicio supuestamente no aprobaba a Handel en la relación. Entonces, ¿qué hizo Arzu? Pues colgó una historia en Instagram con un mensaje más venenoso que el café sin azúcar, típico de las suegras. La ignorancia es como el sueño, al que te despierta, lo primero que le das es tu enojo. Traducción libre, hijo, te lo dije. No, yo no entiendo por qué la mayoría de las veces las suegras son las villanas. ¿Cuál es la necesidad, Dios mío? Y por supuesto, Aygun Ayadin, la ex más polémica de Hakan, conocida en Turquía como la ex obsesiva, ella no podía quedarse callada y dejó caer una bomba filosófica en sus historias también. El final de esa famosa historia siempre fue el mismo. Tú entregas años de tu vida y 2 meses después de romper te enteras de una boda. Las historias inacabadas son las más dulces que las gastadas. ¿Cómo ustedes interpretarían eso? Cuenten. Drama puro. Ni en Amor Prohibido escribieron algo así. Ya ustedes saben. Pero bueno, una historia que recorrió el mundo. Recordemos que este amor no fue de meses. Duró más de 3 años. Viajaron por medio planeta. Handel y Hakan llenaron titulares con sus fotos románticas y lograron callar muchas veces a lo que daban todo por acabado. Pero parece que ahora sí fue definitivo. Ni los viajes, ni las sonrisas, ni las declaraciones lograron salvar lo que se rompió. Y lo que empezó como un cuento de hadas terminó con el clásico un follow más eliminados, que en el 2025 es más fuerte que un anillo de compromiso, señores. Pero bueno, yo ahora te pregunto a ti, ¿crees que este sea un adiós definitivo o todavía hay chance de reconciliación sorpresa? Déjenme saber sus opiniones. ¿Eres Team Handel o Team Hakan o Team simplemente yo solo vine por el chisme? Déjenme saber sus opiniones por ahí debajo en los comentarios. Bueno, mientras tanto, vamos a continuar. Y bueno, gente, escándalo en la TV turca. Doga Lara Atkaya rompe el silencio sobre Tayyanch Ayadin. Continúa la polémica que le hemos estado dando seguimiento aquí en el canal. Amigos, lo que empezó como un simple rumor en redes se convirtió en una auténtica tormenta en la industria televisiva turca. La joven actriz Doga Lara Atkaya, a quien conocimos en la serie Dos Lukaya, en el 2022 decidió alzar la voz y exponer los mensajes incómodos que recibió de su compañero de reparto Tayyanch Ayadin, un actor casado y con larga trayectoria. Doga contó que durante mucho tiempo le dijeron que callara. Es mayor que tú, mejor quédate en silencio, así le decían, pero la presión fue tan fuerte que en sus propias palabras se preguntaba, ¿otra vez estoy sola en esto? Y aquí es donde la historia se enreda. Varios de sus compañeros del elenco como Durukan Shelikaya, Oskur Daniel Foster, dejaron de seguir a Tayyanch en redes apenas salió la noticia, pero otros actores permanecieron en silencio, lo que levantó críticas contra ellos. Pero Doga ahora defiende a sus amigos del set. Horas más tarde, Doga publicó un nuevo mensaje en redes y sorprendió a todos.
En lugar de señalar a sus colegas, los defendió, explicó que sí contó lo ocurrido a algunos en privado, pero que pidió que no se hablara durante las grabaciones porque no quería sentirse peor. Al terminar la serie, ella misma le pide a sus compañeros no volver a trabajar con Ayadin y, según sus palabras, ellos le dieron su apoyo emocional y le prometieron advertir a otros en el futuro. Su mensaje fue claro: dejen de culpar a mis amigos del set, cuestionen a los que siguen trabajando con el agresor. Todo esto comenzó tras el caso del fotógrafo Mesut Atlin, acusado de acoso a varias mujeres. Ese primer destape abrió una cadena de testimonios y el nombre de Tayanch Ayadin apareció en medio de la ola. Lo que parecía impensado que figuras queridas de la televisión turca estuvieran involucradas. Ahora genera un debate gigante sobre el silencio, la complicidad y el apoyo entre colegas en la industria. Y aquí te pregunto, ¿crees que Doga hizo bien en defender a sus compañeros o ellos sí debieron hablar antes? ¿Qué opinas de este efecto dominó que está sucediendo a toda la farándula? Los estaré leyendo por ahí en los comentarios. Pero bueno, bebé, cambiemos de noticia. Ilhan Shen rompe el silencio y responde a las acusaciones con el testimonio de una sobreviviente del terremoto. El mundo del espectáculo turco en Turquía está que arde, como siempre. Cada día aparecen nuevas acusaciones de acoso y mobbing contra fotógrafos, actores y gente del medio. Y en medio de esta ola de denuncias, el nombre de Ilhan Shen también salió a relucir. Todo comenzó cuando en X un usuario compartió supuestos mensajes del actor con un tono demasiado personal, pero a las pocas horas la misma chica borró el post diciendo que Ilhan le había escrito directamente para aclarar: esa persona no soy yo. Hasta aquí todo parecía solo un malentendido, pero la historia dio un giro inesperado cuando una joven llamada Aisha, sobreviviente del terremoto en Hatay, publicó capturas de los mensajes que intercambió con Ilhan después de la tragedia. En esos textos se veía al actor preocupándose por ella y su familia, dándole apoyo y acompañamiento. El actor decidió romper el silencio y dijo que nunca ha usado otras cuentas ni perfiles falsos, solo sus redes verificadas, que no le pueden arrastrar a un tema tan delicado sin pruebas, solo porque el nombre se parece, que esto no es solo un simple ataque de fans, sino algo con consecuencias muy serias. Y anunció que tomará medidas legales contra cualquiera que lo difame de mala fe. Además, aprovechó para disculparse con Aisha, la joven que publicó sus mensajes, diciendo que lo que compartieron en privado debió quedarse con ellos y que lamentaba profundamente que ahora saliera a la luz. Su mensaje cerró con un ya basta, repitiendo varias veces y con una promesa: esta vez irá hasta el final en la vía legal. Lo cierto es que en Turquía se está viviendo un efecto dominó. Todo empezó con fotógrafos acusados de acoso y ahora cada día aparece un nombre nuevo en la televisión, gente. Las redes sociales se convirtieron en un epicentro de movimiento, con mujeres compartiendo mensajes, capturas y testimonios que antes habían callado. Ilhan Shen, por su parte, insiste que no tiene nada que ver con los mensajes que circulaban y que se trata de un ataque falso. Pero bueno, yo ahora le lanzo la pregunta: ¿crees que Ilhan Shen logrará limpiar su nombre o la ola de acusaciones lo arrastrará aunque sea inocente? Déjenme saber sus opiniones por ahí debajo en los comentarios. Por un lado, veo positivo todo esto porque la mujer está alzando la voz y es un hecho que muchas mujeres en todos los trabajos, no solo en la industria del cine, reciben acoso por parte de sus superiores y jefes. Y es importante, ¿no? Que alcen la voz y no se queden calladas por temor. Pero tampoco hay que acusar a nadie sin pruebas, sin fundamentos. Hay que tener pruebas. Pero bueno, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Coméntenme qué opinan de todo esto. Los estaré leyendo con respeto, gente, sin atacar a nadie. Siempre en el marco del respeto. Yo les comparto la noticia con respeto, sin favoritismo, sin irme en ningún partido. Muchas veces soy fanática de alguno de estos actores, aún así no me ciego. Déjenme sus opiniones, síganme en mis redes sociales. Saben que siempre les dejo el link en la caja de descripción que los va a llevar directo. Suscríbanse aquí en el canal para que estén al tanto de todos los chismes. Yo les comparto toda la noticia de serie y actores
para que ustedes estén pendientes de la vida de todos sus actores turcos favoritos, suscríbanse aquí. Y lo invito a que se suscriban, como le dije aquí en este canal. Y nada, le den manita arriba. Estoy hablando mucho, me estoy tardando para despedirme. Bye, chao, los quiero. Hasta la próxima.